El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús llamó a los 12 y los envió de 2 en 2, dándoles poder sobre los espíritus impuros. Y les ordenó que no llevaran para el camino más que un bastón, ni pan, ni provisiones, ni dinero, que fueran calzados con sandalias y que no tuvieran 2 túnicas. Les dijo: permanezcan en la casa donde les den alojamiento hasta el momento de partir. Si no los reciben en un lugar y la gente no los escucha, al salir de allí sacudan hasta el polvo de sus pies en testimonio contra ellos. Entonces fueron a predicar exhortando a la conversión, expulsaron a muchos demonios y sanaron a numerosos enfermos, ungiéndolos con óleo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos presentes en el templo y hermanos que nos escuchan a través de los diversos medios, bueno, en primer lugar está el Padre Pepe confesando allí donde está la ermita de la Virgen de Lourdes, Nuestra Señora de Lourdes. El Evangelio contiene diversas enseñanzas. Como tenemos tiempo y no hay nada que hacer después de misa, hoy especialmente vamos a prolongar, ¿no es cierto? No hay problema, nadie tiene apuro, nadie va a hacer zapping en el televisor a las 9 de la noche, vamos, por supuesto. Así que, digamos, vamos a dedicarle tiempo a estas cosas. Bueno, no, el cura también quiere ver el partido, esa es la ventaja que ustedes tienen, ¿no? El Evangelio, que es este envío de Jesús a los apóstoles, si bien tiene características particulares, tratándose de los apóstoles, que fueron únicos, sin embargo tiene algunos aspectos aplicables a todo cristiano enviado a este mundo con una misión. Veamos algunas de ellas, ¿no? En primer lugar dice que los llamó a los 12. Los llamó y los envió, ¿no? ¿Cierto? Los llamó. Es lo que se llama la vocación. La iniciativa es divina. El llamado a la vida consagrada, a la vida matrimonial, el llamado a la vida cristiana, a la santidad, el llamado a alguna vocación en particular dentro de la iglesia o dentro del mundo, en servicio del prójimo. La iniciativa es de Dios. Y digamos, y esta llamada tiene una característica que es que trasciende lo personal, ¿no es cierto? Cuando uno dice que nosotros somos seres sociales por naturaleza, significa que no solo que necesitamos de los demás, sino que necesitamos que los demás necesitan de nosotros también. El llamado significa que uno está llamado a hacer bien a los demás. Eso es el amor, ¿no? Hacer bien a los demás. Los llamó y los envió. En segundo lugar dice, dándoles poder. Dándoles poder. Como hemos dicho en otras oportunidades, Dios cuando nos pide algo, nos da primero ese algo, nos da la capacidad de realizar ese algo. Cuando nosotros nos exigimos algo entre nosotros, a veces nos podemos pedir algo, pero no nos podemos dar los medios para lograr eso. En cambio, Dios cuando nos pide algo, y ahí se nota que es de Dios, nos da la fuerza, la gracia para hacerlo, y no lo hacemos a regañadientes o como obligados, como empujados o a contrapelo, sino movidos interiormente por un deseo de eso que nos pide Dios. Como decimos tantas veces, ¿no es cierto? Yo puedo poner el plato delante y obligarlos a comer. Dios nos pone el plato delante y nos despierta el apetito. Así son las obras de Dios. Nos pone el plato delante y nos despierta el apetito de ese plato. Entonces los llama, nos llama, los envía y les da el poder para realizar eso. Le da el poder por eso el casamiento por la iglesia, le da el poder a los esposos de amarse para siempre. El sacramento, el sacerdocio, le da el poder. A veces uno, ¿no es cierto?, puede, pero ahí están las debilidades humanas, pero Dios nos da el poder para vencer todo eso.
Dice, dándole poder sobre todo. Y este poder que nosotros tenemos que creer que lo tenemos. En los diversos órdenes de la vida, yo tengo el poder de consagrar y de perdonar los pecados. No me viene de mí, así que no me tengo por qué agrandar porque no es un poder que brote de mis capacidades. ¿No es cierto? Como puede ser Messi, por ejemplo, que tiene la capacidad natural de eso, para irse haciendo la previa, ¿no? Bueno, no es algo que brote de mí, sino que es un poder que me es dado al servicio de los demás. Pero es bueno saber y creer que yo tengo el poder sobre todo, porque cuando yo no tengo poder sobre algo, se lo doy a otra cosa y ahí surge irremediablemente el miedo. Cuando usted le tiene miedo, hay un miedo relativo, natural, ¿no? Pero yo digo el miedo ese que nos paraliza a algo, le dio el poder, usted se lo dio, no es que se lo sacaron. Usted se lo dio al poder, o yo le di el poder a esta persona, a esta cosa, para que me quite la paz. Yo le di el poder, no me lo quitó. ¿Entienden? Yo le di el poder. Por eso yo tengo que creer que yo tengo el poder. Y de ese modo, el miedo va a ser relativo, no va a ser absoluto, no va a ser algo que me impida vivir. Así nos pasa en todas las cosas de la vida. Con el demonio, por ejemplo. Si uno le tiene miedo al demonio, uno le tiene miedo a lo que es más poderoso que uno. Yo no le tengo miedo a una mosca, ¿no es cierto? Pues yo soy más poderoso que la mosca. Uno le tiene miedo a lo que es más poderoso que uno. Así que si uno le da el poder a algo, lo considera más poderoso no que uno, sino que el poder que Dios nos dio. Porque acá no estamos hablando del poder mío, sino el poder que Dios me dio. Entonces, al demonio no hay que tenerle miedo. Por supuesto, él es superior a nosotros en capacidades, inteligencia y capacidades, digamos, por naturaleza. Pero no le tenemos miedo, la oveja no le tiene miedo al lobo, porque está el pastor. Si la ovejita está sola, fácil carnada. Pero si está el pastor, la oveja no le tiene que tener miedo al lobo. No le tiene que dar ese poder. Hay personas vieron que le da poder, me hicieron un daño. Le dio el poder. A veces son formas de no responsabilizarse de la vida de uno. Uno le da poder a los demás, yo estoy mal por esto, uno lo culpa a los otros, en el fondo para no hacerse cargo de la vida, porque si uno tiene que hacerse cargo de la vida y levantarse y luchar. Entonces, para no luchar, uno dice, no, estoy mal por esto, por esto, por esto, por esto. Le dio poder. Le dio poder porque no cree que uno tiene poder, ¿no? Así pasa con la muerte, así pasa con el qué dirán, cuando uno tiene miedo, el qué dirán, lo que va a decir este, lo que va a decir aquel, qué va a decir este otro. Hay gente que vive de eso, le da el poder a la gente. La envidia, vieron que usa la cinta roja, eso, que no sé dónde sale, pero si vamos al caso, que use la cinta roja, ahora van a decir, el padre dice que hay que usar la cinta roja, ¿no? Bueno, ¿qué va a hacer? Cada uno después entiende lo que puede, pero digo, que la use el que tiene envidia, no el envidiado. A mí si alguien me tiene envidia no me hace nada. No me hace nada si alguien me tiene envidia. El daño se lo hace él, a mí no me lo hace. Así que la use él. ¿No es cierto? Yo por eso no uso la cintita roja, porque no tengo envidia. ¿Ve? Porque si usted le da el poder, usted se lo dio al poder. Usted le abrió la puerta, ¿no? Y eso es lo triste del caso, ¿no? Y así con todo. Ni siquiera frente a nuestras miserias personales tenemos que darle el poder. No le tenemos que dar el poder al pecado, a las miserias personales que las tenemos, a las debilidades. No le tenemos que dar el poder sobre nuestra vida. Por eso se acuerdan el texto de San Pablo de la semana pasada que decía, te basta mi gracia, ¿no es cierto? Te basta mi gracia porque mi poder se muestra en la debilidad. Así que no hay que darle tampoco tanto poder a las miserias personales. Los apóstoles acá estaban todavía ahí saliendo del cascarón, pero después Pedro que van y que predican y que le expulsan demonios y vuelven chochos, después lo va a negar 3 veces. ¿Y qué? Después dejó de predicar. No siguió con su... No, al contrario, siguió, pero de modo más humilde, sabiendo que ese poder que tenía era de Dios, no era de su ego, de su fuerza o de su temperamento.
así sanguíneo, no, era de Dios. Entonces les dio el poder. Nosotros tenemos que creer que tenemos un poder en el plano humano y en el plano cristiano también. Frente al mundo no tenemos que tenerle miedo al mundo. Aunque nos critiquen, aunque un medio agarra, hoy en día un medio agarra, si quiere te despedaza, no hay que tenerle miedo, porque usted le tiene miedo, le da el poder. A lo que usted le tiene miedo, le dio el poder, pero usted se lo dio, ¿no? No lo tiene. Eso hay que recuperarlo, ¿no? No tener miedo. Dándole poder sobre todo, dice. Y después, ¿qué más dice? En tercer lugar, la efectividad. Dice que si los reciben y la gente no lo escucha, sacudan hasta el polvo de sus pies en testimonio contra ellos. Esto hablamos también el fin de semana pasado, cuando decimos los límites que tiene nuestra capacidad de hacer el bien. Pues yo no le puedo dar de comer al que no quiere comer, no lo puedo obligar a comer. Está la libertad humana. Esos son los límites que uno tiene, que está en la línea de la primera lectura. Nosotros tenemos que proclamarle al mundo de hoy, tenemos que hablarle de la verdad del Evangelio, pero no nos toca a nosotros, es responsabilidad de cada uno asumir esa verdad. Voy a decir alguna cosa que entiéndala también bien, como lo de las cintitas, ¿no? Bueno, a mí me toca atender un poco el tema del hospital últimamente por circunstancias X, y en otra época de mi vida me hubiese producido, no sé, pánico, porque eso está a veces lleno, y ahora yo estoy en paz porque entendí algo que es muy importante entender, y es que cada uno es responsable de su vida. Si en el hospital se muere alguien, si que yo lo pueda atender, no es responsabilidad mía, ¿entiendes? Pues si no, yo tendría que vivir ahí, porque puede entrar uno, puede entrar otro, ¿entiendes? No. Es responsabilidad de la persona, de cada uno. Cada uno cosecha lo que siembra. Es duro lo que digo, ¿no? Pero es así. El primer responsable de la vida espiritual de ustedes son ustedes, no soy yo. Si fuera yo, salgo corriendo de acá. Y el responsable de la vida espiritual mía no es el obispo, soy yo, ¿no? Soy yo el responsable de mi vida espiritual. Porque todo se cocina acá, está la libertad humana y está la gracia de Dios. Después los demás ayudamos. Por supuesto que uno trata de ayudar y de acompañar y de visitar a los enfermos y de ayudar a la gente. Pero hay que cada uno cargue con su responsabilidad en todos los órdenes de la vida, excepto los niños, que son más bien responsabilidad de sus padres, hasta que crezcan. Mi nene, me decía una señora, ¿y cuánto tiene su nene? Tiene 30, y ya creció un poquito el nene, ¿no? Habría que dejarle ser un poquito más responsable de su vida. Pero por eso la efectividad no depende de nosotros. De nosotros que depende, sí, proclamar, exhortar, predicar, ayudar, pero después yo no puedo llevar a nadie a cococho, no me puedo llevar ni a mí, ¿no es cierto? ¿Qué voy a poder llevar a otro? Por último, dice, ¿cómo cumplieron esta misión? Dicen los apóstoles que del texto que entonces, después que recibieron este mandato, este llamado, este poder, salieron a predicar, expulsaron a demonios y sanaron numerosos enfermos. Esas tres cosas hicieron: predicar, expulsar demonios y sanar. Predicaron la verdad del Evangelio, por supuesto, pero toda verdad. Hoy en día, vieron, están tan en juego las verdades que hasta a veces nos dedicamos a hablar de las verdades naturales, obvias, hasta las verdades obvias hay que volver a repetir en el mundo tan confuso que vivimos. Predicar la verdad dicha con amor, ¿no es cierto? Como decía el Salmo que cantaba la hermana, el amor y la verdad se encontrarán. La verdad nuestra es una verdad que está encontrada con el amor. Si usted toma solamente la verdad sin el amor,
esa verdad se transforma muy fácilmente en ideología, aunque sea un tema muy bonito, ¿no? No importa si el tema es piadoso, pero si no hay verdad, eso no es la fe. La fe es verdad y caridad, ¿no? La verdad sola, ideología. El amor sin verdad, adicción, manipulación y todas las demás degradaciones entre las relaciones humanas, ¿no? Amor sin verdad degrada al ser humano, lo manipula, lo cosifica, ¿no? Esto es por la naturaleza de las cosas, no es un dogma de fe. Predicar la verdad, expulsar demonios, que es como combatir el error, ¿no? Porque el demonio es el padre de la mentira, y sanar. Sanar, porque es un mundo enfermo, nosotros también estamos enfermos, ¿no es cierto? En un nivel, en otro, ¿no? También necesitamos ser sanados. Por eso se predica la verdad, se combate el error, pero con misericordia. Se trata con misericordia. Nos tratamos nosotros mismos con misericordia, porque dicen curando a los enfermos. Usted a un enfermo no lo maltrata, porque está enfermo. El mundo de hoy está enfermo, ¿no? Y no por el COVID. El COVID es más fácil de detectar. Hay otras enfermedades mucho más sutiles, mucho más dañinas y mucho más existenciales. Y bueno, en este mundo enfermo, en los cuales nosotros también vivimos y también lo estamos y necesitamos los demás, es muy importante aprender a sanar. Y sana la misericordia, ¿no? La misericordia, tratar a los demás con misericordia. Bueno, le pedimos la gracia a la Virgen entonces de escuchar ese llamado que Dios nos hace a cada uno de nosotros y de que creamos que de verdad tenemos en el orden humano o en el orden cristiano el poder de hacer mucho bien más allá de todas las crisis, más allá de todas las enfermedades y circunstancias de la vida, el poder de hacer mucho bien y el poder de evitar que el mal nos haga mal. Que la Virgen nos conceda esa gracia.